¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, con un saludo cordial de la doctora Patricia Galeana, titular de esta institución. También enviamos un saludo afectuoso a la gente que sigue la transmisión de esta actividad a través de la aplicación Periscope de Twitter. Bien, la tarde de hoy tenemos una presentación relevante, no solamente por el contenido, sino también por el autor y la calidad de la obra que se presenta la tarde de hoy. Como todas y todos ustedes saben, desde hace varios años, de hecho durante toda esta administración, nos hemos encargado de destacar el desarrollo de la historia constitucional mexicana, particularmente del centenario de la Constitución, y uno de los grandes personajes, uno de los personajes centrales de este proceso revolucionario que concluye entre 1917 y 1920, pues es la figura precisamente de Venustiano Carranza. Y al parejo del personaje, al parejo de sus hechos, de su legado, pues también está presente su mención, digamos, en el cúmulo de documentos. Pueden ser artículos periodísticos, pueden ser estudios, pueden ser reflexiones sobre los personajes, pero también y sobre todo con el valor extraordinario que tiene la literatura, y un ejemplo de esa literatura está condensada en este libro que se reedita por parte del INER para darlo a conocer pues a las nuevas generaciones. Es un libro que ya tiene ediciones anteriores, pero bueno, ahora lo ponemos al alcance del público contemporáneo, de los que viven en nuestro presente. Para hacer la presentación editorial de esta publicación, contamos en la mesa con la valiosa presencia, la participación del doctor Felipe Ávila Espinosa, también de la licenciada Enriqueta Cabrera Cuarón y del ingeniero Venustiano Carranza Peniche. Tenemos tres personajes que harán cada uno su parte. Para comenzar, el doctor Felipe Ávila Espinosa hará referencia al contexto histórico de México en 1920 para comprender el tema central del libro y bueno, pues instalar a los personajes precisamente en un escenario. Haré lectura de la síntesis curricular del doctor Felipe Ávila Espinosa. Es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Historia por el Colegio de México. Se desempeñó como investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y en la actualidad es director general adjunto de Servicios Históricos del INER. Sus investigaciones se centran en el estudio de la Revolución Mexicana, especialmente del zapatismo y de la soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes. Es autor de numerosos artículos y capítulos en libros colectivos y revistas especializadas. De su producción académica destacamos los siguientes títulos: Los orígenes del zapatismo, una edición de 2000, Entre el porfiriato y la revolución, el gobierno interino de Francisco León de la Barra, editado en 2005, Las corrientes revolucionarias y la soberana convención, es una publicación del INER en 2014, y en coautoría con Pedro Salmerón, Historia breve de la Revolución Mexicana, una lectura bastante enriquecedora, luminosa, editada en 2015. Vamos a darle la palabra al doctor Felipe Ávila Espinosa y les comento la dinámica. Además de la intervención de nuestros invitados en la mesa, tenemos también la valiosa presencia del actor Glises Mendoza, quien hará lectura dramatizada al término de cada intervención para que así podamos disfrutar y aquilatar mucho mejor la riqueza de la publicación que hoy presentamos. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias a todos los presentes, a todas las presentes. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en la presentación de este libro, que creo que es un libro fundamental para conocer lo que es de alguna manera la conclusión de la Revolución Mexicana de manera trágica en 1920 con el
derrocamiento y asesinato del presidente Venustiano Carranza, concluye la década armada de la Revolución. A partir del derrocamiento y asesinato del presidente constitucional, se abre una nueva etapa en el desarrollo del país, una nueva etapa en la Revolución Mexicana, y tenemos la fortuna de contar con un testimonio directo de uno de los actores de este drama, el general Francisco L. Urquizo, quien además de haber sido participante, actor, testigo de este trágico acontecimiento, bueno, pues todos nosotros sabemos que es uno de los más importantes escritores mexicanos del siglo XX, uno de los pilares de la novela del género de la Revolución Mexicana, y que tenemos la fortuna, las generaciones posteriores, de tener acceso a la lectura de este documento fundamental, que es el libro México Tlaxcalantongo, que hoy presentamos. Para referirme al contexto que había en el país en mayo de 1920, cuando tiene lugar la rebelión de Agua Prieta, que en 2 semanas derrota al ejército federal y que logra derrocar al presidente constitucional, creo que tenemos que hacer un poquito de memoria. Todos sabemos que en 1915 el constitucionalismo triunfa sobre la convención. En las batallas del Bajío, en las batallas del Ébano, en las batallas de Jalisco, en las batallas del noreste de la República, en Nuevo León, en Tampico, en Tamaulipas, el ejército constitucionalista logra derrotar a la División del Norte de Francisco Villa, y a partir de este momento, en octubre de 1915, está ya muy claro quién ha ganado la revolución. La corriente constitucionalista es la triunfadora, sin duda, de la revolución. A partir de este momento, cuando la División del Norte villista es derrotada, en los siguientes meses lo que ocurre es la consolidación del poder central que encabeza Venustiano Carranza. Venustiano Carranza logra ocupar la capital de la República, continuar con el gobierno preconstitucional que había establecido desde el puerto de Veracruz a fines de 1914, convoca al Congreso Constituyente de 1916-1917. El Congreso Constituyente, después de intensas y riquísimas discusiones, logra dar cima a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una constitución avanzada, progresista, de profundo contenido social, que recupera las principales demandas de los campesinos, de los obreros, de los sectores populares que participaron en la revolución, y que se convierte en la base que habrá de servir para la construcción del México del siglo XX. A partir de la Constitución se conforma un nuevo Estado en la República Mexicana, nuevas instituciones, un nuevo marco jurídico, una nueva legislación, unas nuevas relaciones entre el Estado y las clases sociales, un nuevo entramado institucional. Uno podría pensar que con la aprobación y promulgación de la Constitución de 1917, el país estaba en paz y comenzaba sin dificultades la reconstrucción.
Y sin embargo, cuando uno se acerca y mira con más cuidado, con más detenimiento lo que está pasando en la República, en las diferentes regiones, en el contexto internacional, se da uno cuenta de que esto no es así, de que a pesar de que Carranza y Obregón lograron derrotar a sus principales enemigos, a Villa y a Zapata, estos movimientos no fueron completamente derrotados. Ya no significaron una amenaza a la hegemonía de la corriente triunfadora de la revolución, ya no estuvieron ni cerca de tomar el poder central de la República, pero sin embargo mantuvieron su resistencia, establecieron movimientos guerrilleros en sus regiones de origen. En Chihuahua y en Durango, Villa siguió asolando al ejército federal, atacando poblaciones, ocupando ciudades, manteniendo en jaque al ejército de la Federación. Zapata mantuvo en buena medida el control sobre el territorio morelense, pero además de Villa y Zapata, siguieron manteniendo su resistencia movimientos muy importantes como el de Manuel Peláez, que había constituido un ejército blanco al servicio de las empresas petroleras extranjeras en la región de las Huastecas, la zona más rica petrolera del país. Estableció una especie de zona liberada en esta región. En Michoacán, el rebelde José Inés Chávez García le declaró la guerra al gobierno federal de Venustiano Carranza y mantuvo su resistencia hasta 1920. Félix Díaz regresó a la República Mexicana y se vinculó a los movimientos opositores al gobierno de Carranza en Oaxaca, al movimiento soberanista, extendió sus operaciones a Veracruz, al estado de Tabasco, al estado de Chiapas, de manera que la paz no estaba consolidada en la República. A pesar de que había un gobierno central, legítimo, electo, que controlaba la administración pública federal, los poderes, que había podido hacer elecciones y establecer el restablecimiento del orden jurídico nacional, del poder ejecutivo, del legislativo, del judicial, de los gobiernos estatales, a pesar de que las constituciones estatales también promulgaron en concordancia, en correspondencia, en armonía con la Constitución nueva de la República Mexicana de 1917, pues en realidad el Estado mexicano no estaba todavía consolidado, el poder público central tenía todavía desafíos que estaba enfrentando, y la mayor parte del gobierno constitucional de Venustiano Carranza, que gana las elecciones después de promulgarse la Constitución y que toma posesión como presidente de la República el 1 de mayo de 1917, no es un poder consolidado, es un poder que sigue enfrentando desafíos fuertes en las regiones, en Chihuahua, en Durango, en Morelos, en Michoacán, en las Huastecas, en Oaxaca, en Veracruz, en Tabasco y en Chiapas. Y además también ocurre un fenómeno significativo durante 1917, 1918 y 1919, que es que en las elecciones en los estados aparecen distintos contendientes, todos ellos de la fracción constitucionalista, la fracción ganadora de la revolución, y que en estos procesos electorales ocurren diferencias, enfrentamientos, y varias de esas elecciones en los estados terminan en rebeliones contra la federación por parte de los candidatos constitucionalistas que pierden las elecciones y que no reconocen el triunfo de sus opositores. Esta rebelión de generales constitucionalistas que contienden en las elecciones para las gubernaturas de sus estados y que al perder se declaran en guerra contra la federación, ocurren en Guerrero, en Tamaulipas, en Coahuila, el estado de Venustiano Carranza, y representan un problema adicional que tiene que resolver. Por si fuera poco, el otro gran problema
es el del contexto internacional. Como ustedes saben, a partir del telegrama Zimmermann, cuando es descubierto y que se conoce el contenido atrevido, provocativo del telegrama, Estados Unidos se escandaliza y utiliza el telegrama Zimmermann como pretexto para declararle la guerra a Alemania, a las potencias del eje. Con el ingreso de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, en abril de 1917, se modifica completamente el panorama internacional y se modifica el panorama de la relación tan importante, estratégica entre México y su poderoso vecino del norte. Estados Unidos presiona de mil maneras al gobierno de Venustiano Carranza para que México entre a la Primera Guerra Mundial apoyando a los aliados. Carranza logra mantener la neutralidad, es una neutralidad digna, soberana, pero que representa un enorme costo en términos políticos y financieros, porque la neutralidad que defiende Carranza ante la Primera Guerra, lo que representa para México es una especie de aislamiento y de boicot internacional por parte de los países aliados que influyen para que México sea excluido del concierto de las naciones, para que no tenga acceso a créditos, para que no tenga acceso a alimentos, a materias primas, para que se dificulte el comercio exterior de México con los países aliados y para que México sufra la presión, el acoso y la amenaza de intervención militar por parte de Estados Unidos en varios momentos. Particularmente cuando Venustiano Carranza decide aplicarles un impuesto a las empresas petroleras, el gobierno de Estados Unidos, al igual que el gobierno británico y el de Holanda y de Francia, declaran que no están de acuerdo con ese impuesto que estableció el gobierno de Carranza y amenazan particularmente los Estados Unidos con una intervención militar. Esto afortunadamente no ocurre, pero sin embargo la neutralidad de México ante la Primera Guerra le cuesta en términos diplomáticos, porque México es excluido de la Sociedad de Naciones que se forma, que se funda como una solución internacional para evitar nuevos conflictos internacionales como la Primera Guerra. México no es invitado como una represalia directa por la neutralidad, pero además en términos económicos y comerciales también es una decisión soberana que le cuesta muchísimo al país, porque México no tiene acceso a créditos, no tiene acceso a los préstamos de los banqueros neoyorquinos que estaban interesados en poner el capital semilla para la fundación del Banco Único de Emisión, lo que después sería el Banco de México, que nosotros conocemos, que se funda durante el gobierno de Plutarco Elías Calles en 1925. Fundar el Banco Único de Emisión había sido una decisión del Congreso Constituyente de Querétaro, había sido un mandato para el gobierno de la República hacer los trámites necesarios para fundar ese tan necesario Banco Único de Emisión. Sin embargo, como México estaba saliendo de una terrible guerra civil, no había ahorro interno, no había grandes inversionistas, los inversionistas extranjeros estaban involucrados en apoyar a sus gobiernos en la Primera Guerra Mundial. Carranza logra establecer negociaciones con el Comité de Banqueros de Nueva York, aceptan dar un préstamo por $100 millones con el cual se echaría a andar el Banco Único de Emisión, y sin embargo el presidente Woodrow Wilson abiertamente boicotea el préstamo de los banqueros, de manera que el Banco Único de Emisión se queda en buenos deseos, y sería hasta 5 años después cuando finalmente podría cristalizar. Bueno, por si fuera poco este complejo panorama internacional, se agrega un nuevo ingrediente que complica y hace todavía mucho más difícil el panorama nacional, que es que se acercan
las elecciones presidenciales. Carranza había sido electo para gobernar 4 años. La grilla, la agitación política, las movilizaciones, los pronunciamientos para apoyar a algunos de los candidatos más fuertes comienzan desde 1918. Venustiano Carranza, como presidente de la República, hace varios pronunciamientos diciéndoles a los seguidores de los 2 principales candidatos, que son el general Álvaro Obregón y el general Pablo González, que todavía no es tiempo de iniciar las campañas políticas, que falta mucho aún para que comiencen, para que se emita la convocatoria, para que se organicen las agrupaciones que van a apoyar a los candidatos, que no se adelanten a los tiempos electorales y políticos, y esto lo hace desde 1918. Sin embargo, los seguidores de Álvaro Obregón y de Pablo González hacen caso omiso de este exhorto presidencial y continúan con sus actividades de proselitismo, de propaganda política, de organización, impulsando a estos que sin duda ya a mediados de 1918 aparecen como los más serios contendientes a la presidencia de la República. En 1919 el panorama político se vuelve todavía más agitado, más convulso. Álvaro Obregón declara abiertamente que buscará la presidencia de la República, emite un manifiesto en donde dice que él no es de ningún partido político, que él no tiene ningún compromiso, que su compromiso es con la nación mexicana y que todos los que estén dispuestos a seguirlo serían bienvenidos. Pablo González mantiene una actitud más cauta, menos abierta. Desde luego tiene a sus seguidores, realiza reuniones políticas, empieza a establecer alianzas, pero lo que Pablo González busca sobre todo es el apoyo presidencial. Pablo González se considera el más leal militar de Venustiano Carranza, que siempre ha estado con él, que nunca le ha jugado chueco, que nunca lo ha traicionado, como Obregón ya lo ha hecho en varias ocasiones. Entonces espera contar con el respaldo presidencial para que él sea el candidato a la presidencia de la República y que cuente con el respaldo de Venustiano Carranza. Álvaro Obregón se da cuenta de que no va a tener nunca el respaldo de Venustiano Carranza y él se lanza por la libre. Es el personaje político más importante, más popular, con más respaldo, con más apoyos dentro del ejército. Es un dirigente carismático, un político excepcional, teje sus alianzas, va construyendo una red de apoyos no solamente en el ejército, sino sobre todo también con las corrientes anticarrancistas, con todos los que han sido derrotados por el constitucionalismo en los años de la Guerra Civil, y va preparando el terreno para enfrentarse a Venustiano Carranza. Obregón, que es un genio de la política, se da cuenta de que tiene que ser presidente por las buenas o por las malas, y se prepara para las 2 opciones. Venustiano Carranza, quien es un civilista convencido, considera que su responsabilidad como el conductor del país después de la Revolución es establecer las condiciones para que México pueda desarrollarse a plenitud, y desde siempre, pero particularmente en 1919 y al principio de 1920, considera que su misión, su última gran misión como presidente de la República, es impedir el triunfo de uno de los caudillos militares. Considera que el
mayor peligro para México es que triunfe en las elecciones un militar. Y se decide por apoyar una opción civil. Él se empeña en que los militares no lleguen a la presidencia y se juega la presidencia en ese intento. Es un intento suicida, ahora lo vemos con mucha claridad a 100 años de distancia. Ahorita nosotros podemos entender perfectamente que no había manera de impedir que Obregón fuera presidente de la República y que cualquiera que quisiera impedírselo iba a pagar con su vida esa osadía. Sin embargo, don Venustiano consideró que era su deber, que su último gran acto como presidente, como el gran presidente que creo que sin duda fue, era sentar las bases para que México se desarrollara democráticamente dentro de un gobierno civil. Y apoyó entonces a Ignacio Bonillas, un personaje poco conocido para la gran política nacional, a pesar de que había sido un colaborador muy cercano y muy eficiente, muy confiable de Venustiano Carranza, pero que en términos de la política nacional, pues la verdad es que no tenía nada que hacer contra Obregón. La candidatura de Obregón es avasalladora, indetenible, era el personaje más popular, más carismático, más reconocido, el que contaba con el apoyo absoluto de la mayoría de los jefes militares del ejército mexicano. Pablo González se dio cuenta muy pronto de que no podía competir contra Obregón y se hizo a un lado. Y en el último intento que hizo Carranza de impedir que Obregón fuera presidente de la República, pues se urdió una trama para acusarlo de participar en una rebelión contra el gobierno constituido. Se le llamó a juicio, Obregón vino a la Ciudad de México a declarar, se dio cuenta de que muy posiblemente lo apresarían y que si lo apresaban, pues su vida corría peligro, y en una acción hollywoodesca escapa de la Ciudad de México y se refugia en Morelos primero y después en Guerrero. Y estando en Guerrero estalla la rebelión de la Huertista, que era una rebelión de el que era el principal bastión de Álvaro Obregón, el estado de Sonora. Y bueno, estalla la rebelión de Agua Prieta y es una rebelión que en 2 semanas destroza a los pocos partidarios que se mantuvieron leales a el presidente Venustiano Carranza. La rebelión de Agua Prieta, algunos historiadores la han calificado como la huelga de los generales, porque los generales que debían su lealtad al presidente de la República y a las instituciones simplemente no cumplieron con su deber, no enfrentaron a los rebeldes ocuparon en una enorme cantidad de ciudades y de plazas sin combatir esos sitios, y Venustiano Carranza tuvo que huir de la capital de la República el 7 de mayo de 1920. El libro de Francisco L. Urquizo de México Tlaxcala-Tongo es la crónica detallada, emotiva, viva de un no solamente testigo, sino de un actor con la maravillosa pluma de Francisco L. Urquizo, y eso es lo que vamos a tener a continuación. Muchísimas gracias. Aquel 5 de mayo de 1920 fue muy diferente. No hubo el desfile militar acostumbrado en años anteriores. El problema de la sucesión presidencial había hecho crisis. La rebelión había estallado potente en el estado de Sonora y el levantamiento del general Álvaro Obregón le daba más fuerza al mundo. Con todo,
Acabamos de escuchar un fragmento de la obra de Francisco el Urquizo, México Tlaxcalantongo, en la voz del actor Glises Mendoza, quien es egresado de la licenciatura de actuación por la Escuela Nacional de Arte Teatral, cuenta con más de 15 años de carrera profesional y posee experiencia abundante en festivales nacionales e internacionales de teatro, con giras en Estados Unidos y en Europa. Glises Mendoza, nuestro actor que hace la lectura dramatizada, es cofundador de la compañía Dabar Teatro, que ha realizado obras de teatro, talleres y cursos para instituciones culturales como la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el Conaculta, el FONCA, y desde hace 12 años es responsable del guión, la dirección y ejecución de visitas guiadas dramatizadas en recintos como el Museo Nacional de las Intervenciones y el Museo Nacional del Virreinato. Si lo quieren escuchar nuevamente, ya saben dónde encontrarlo. A continuación tendremos la participación de la licenciada Enriqueta Cabrera Cuarón. Como ya el apellido lo indica, es descendiente de don Luis Cabrera, uno de los grandes ideólogos no solamente de la Revolución, particularmente del constitucionalismo, y persona muy cercana a Venustiano Carranza. Haré lectura de su semblanza curricular, una semblanza muy breve comparada con su trayectoria. Enriqueta Cabrera es escritora y licenciada en periodismo y en antropología social. Ha ocupado cargos en instituciones culturales y en medios de comunicación. Fue directora general del periódico El Nacional, jefa de información y subdirectora general, así como directora del suplemento semanal El Gallo Ilustrado del periódico El Día. Por parte del Instituto Mexicano de la Radio, el IMER, fue conductora del programa Intersección. Ha publicado alrededor de 3,000 textos entre artículos, columnas, entrevistas, análisis y reportajes en periódicos nacionales e internacionales. Como parte de su trayectoria, ocupó la dirección del Museo Nacional de las Intervenciones del INA, fue directora de Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional e integrante de la Consejería del Instituto Federal de Telecomunicaciones. De su obra publicada, destacamos los siguientes títulos: Los medios a la hora de la democracia, editado por la Fundación Colosio en 1997. Sin petróleo, apuntes sobre la nueva geopolítica del crudo, editado por Tinta en 2008, y un título muy sugerente, muy recomendable para buscar y para leer, Las gobernadoras, un retrato del poder femenino, editado por Planeta en 2010. Escucharemos a Enriqueta Cabrera. Muchas gracias. Gracias al INER por la invitación a esta presentación. Me parece que este es un espacio importante para la presentación de un libro como este de México Tlaxcalantongo. Qué bueno que el INER hizo la reedición de este libro. Este libro del general Urquizo fue publicado en 1943 y no había sido reeditado desde entonces. A mí me parece que el libro es una crónica necesaria de leerse para entender lo que sucedió en este trayecto de México hasta Tlaxcalantongo, donde terminó con la muerte de don Venustiano Carranza, con el asesinato de Carranza, porque es una crónica, yo diría, es una crónica en primera persona, es una crónica de alguien que vivió esos 13 días, ese trayecto interminable, esa persecución permanente que sufrió esta columna que salía de la Ciudad de México y que pretendía llevar el gobierno de la ciudad a Veracruz, dado todo lo que ya se señalaba de la situación de, sobre todo, de las fuerzas militares, o sea,
Obregón ya estaba contra Carranza, Pablo González también se une a Obregón. Al principio eran tres, ¿no? Era el constitucionalismo, era Carranza con el constitucionalismo, era Pablo González en contra del constitucionalismo, en contra de Carranza, y era Obregón en contra de Carranza. Después se alían Pablo González y Obregón, y bueno, ya está señalado también cuál era el momento, qué era lo que se estaba jugando en ese momento. Evidentemente Carranza apostó todo por el civilismo, por el gobierno civil, dado que el ejército, era su visión de las cosas, el ejército era la fuerza, era la utilización de las armas para resolver los problemas cuando fuera necesario, y Carranza era alguien que estaba profundamente comprometido con el civilismo, con el constitucionalismo y con las leyes. México tuvo gobiernos militares desde Obregón hasta Ávila Camacho, y fue hasta 1946 que lo que pretendía Carranza entonces, en 1919-1920, que el presidente fuera un civil y que el ejército fuera una institución dependiente de el poder ejecutivo. Entonces fueron largos años insisto, desde el gobierno de Obregón. Me parece que el libro como decía, es una crónica muy importante, que efectivamente arranca el 5 de mayo de 1920, cuando el gobierno de Carranza se percata que hay una situación ya verdaderamente insostenible en la capital del país. Y entonces se decide dejar la capital del país a través del ferrocarril el día 7 de mayo. Entonces hay que imaginar todo lo que hubo que hacer entre la noche del 5 de mayo y el 7 de mayo, que salía ese tren cargado con toda la documentación y bienes que era posible trasladar en tren hacia Veracruz. Entonces, bueno, yo creo que ahí comienza este libro, y comienza una historia que, si uno pensara que es ficción, lo podría verdaderamente creer, ¿no? Es más que una ficción, es lo que realmente fue sucediendo día con día en este trayecto, los grandes problemas que se tuvieron que enfrentar. Y bueno, obviamente que si el gobierno iba en un tren, digamos, hacia Veracruz, pues era muy fácil perseguirlo, era muy fácil ubicarlo, o sea, no había un trayecto indefinido, era un trayecto perfectamente definido. Y además esta columna de trenes que iban enganchados unos con otros, ¿no? Pues era muy, muy pesada por todo lo que llevaba, ¿no? Llevaba una fuerza militar que evidentemente pues tenía armas, caballos, etcétera, etcétera. Iba también un escuadrón del Colegio Militar, de jóvenes militares que habían decidido acompañar a Carranza y defender a Carranza en este trayecto. Iba el gobierno federal y todo lo que tenía el gobierno federal. Y bueno, pues la persecución empezó desde el primer día de la salida del tren, aún antes de dejar la Ciudad de México. Entonces esto bueno, pues finalmente desemboca en lo que es Tlaxcala-Antongo, y también en pues una serie de pues combates que se van dando, persecuciones, etcétera, y llega un momento en que van abandonando también algunas de las cosas que llevaba este tren, porque era muy pesado, muy difícil el trayecto. Y
las deserciones del ejército continúan, las deserciones, que quiero decir, en contra de Carranza. Se van fortaleciendo las fuerzas de Obregón y de Pablo González, y pues esto realmente, una de las cosas es que las fuerzas de Carranza pues eran realmente, las fuerzas militares de Carranza realmente eran muy exiguas. Hay episodios verdaderamente muy dramáticos, como es el episodio que relata muy bien Urquizo, cuando aparece el general Rodolfo Herrero, ¿no? Y que busca a los generales que vienen con Carranza, dice que ya abandonó la rebelión y que viene a ponerse a la orden de Carranza. Se le admite pues como parte de las fuerzas del carrancismo. Traba una relación estrecha también con Carranza. Ya han tenido que dejar el tren y que ir a caballo y a pie. La portada del libro justamente trae una imagen de lo que está ocurriendo. Y bueno, pues Herrero es el que guía a Carranza hasta Tlaxcalantongo, lo ubica y después desaparece, porque dice esa misma noche que hirieron a su hermano y que tiene que salir, etcétera. Y bueno, pues lo que está preparando ya es el ataque a esa choza, digamos, donde estaba pernoctando Carranza, y el asesinato de Carranza, ¿no? Yo no sé si lo hizo directamente, pero lo hicieron las fuerzas militares con las que él tenía contacto. Esto está relatado también a lo largo de todo el libro, y pues desemboca en el asesinato del presidente el día 20 de mayo de 1920. Rodolfo Herrero había sido una infiltración sin la cual no se podría haber entendido que en ese momento ya se llegara al asesinato de Carranza. Fue el elemento, digamos, que llevó al asesinato del presidente. En este trayecto también, y en esto que decía de que se iban dejando atrás algunas fuerzas y algunos carros, hay un momento ya, me parece que es en Aljibes, si no me equivoco, donde el presidente decide que los cadetes del colegio militar abandonen ya la columna del presidente. Lo decide no porque no fueran importantes las fuerzas de los cadetes, sino porque ya ve que la situación está militarmente perdida, y entonces es una forma de evitar que mueran muchos jóvenes en los siguientes combates. Cuando los cadetes reciben la noticia de que tienen que dejar la columna del tren de Carranza, la columna que acompaña a Carranza, un tanto se rebelan, dicen que no están de acuerdo, que quieren seguir hasta el final. Y bueno, pues Carranza da la orden de que tiene que ser así, y se despiden ahí ya en una situación muy precaria, ¿no? Cerca de un lugar donde o bajaban hacia una barranca o subían hacia un cerro, donde había ya graves peligros de que la columna pudiera avanzar sin ser interceptada, sin ser atacada, y se despiden de Carranza en ese momento. Aquí habría que analizar quizás dos errores, digamos, de Carranza, dos cuestiones que quizás no se valoraron suficientemente o que Carranza decidió que fueran así. Uno fue la dificultad grande que había para trasladarse hacia Veracruz y lo exiguas que eran las fuerzas militares con las que realmente podía contar don Venustiano Carranza. El otro fue su
insistencia y persistencia y su compromiso total con el civilismo. Es decir, ya era muy difícil frenar la candidatura de Obregón, era prácticamente imposible, pero después de la aprobación de la Constitución también se refuerza la idea de que este tiene que ser un país de constitución y de leyes, un país de civilismo, y que el gobierno de los militares, por todo lo que esto implica, no puede sostener este proyecto. Y además porque los militares no están de acuerdo en depender, digamos, del poder civil del presidente. Entonces, estas son las dos cuestiones que se puede decir que tal vez fueron errores de Carranza o que fueron situaciones en las que ya las cosas realmente como estaban no podían salir adelante. Sin embargo, sí hay que reconocer también el compromiso del presidente civil, y a lo largo de la trayectoria de México fue, como decía al principio, hasta 1946, cuando fue electo un presidente civil con el acuerdo de dos presidentes militares. Uno fue Lázaro Cárdenas y otro fue el presidente Ávila Camacho, que en la sucesión de 1946 están de acuerdo en que Miguel Alemán sea presidente, sea el candidato a presidente por el partido que entonces era que entonces cambia su nombre justamente al Partido Revolucionario Institucional. Era el PRM, el nombre con el que había iniciado su campaña el presidente Miguel Alemán. Entonces aquí hay un cambio muy importante y un cambio que se sostiene en este país hasta el día de hoy. O sea, el poder militar depende del presidente, depende del poder civil, y eso fue lo que en aquel entonces planteó Carranza y lo que pues evidentemente le costó la vida después de el cuartelazo de Agua Prieta, como le llamaba Luis Cabrera, ¿no?, de la rebelión de los militares y del triunfo, digamos, de esta rebelión con Álvaro Obregón. Muchas gracias. Apareció la polvareda del enemigo otra vez hacia nosotros. Caballos galopando se nos venían encima. Iban tomando en lo peor de las formas. De pronto se escuchó nuestra ametralladora. Empezó su tableteo de la muerte. Monté en mi caballo. El general Murguía trataba inútilmente de organizar fuerzas. De la confusión vino el pánico y la hecatombe. No quedaba más que salvar al señor Carranza. Él se encontraba en uno de los sillones del carro presidencial. En nada se alteraba su faz. ¿Qué le ocurre? ¿Qué le corre a este hombre por las venas?, me preguntaba. Sin desmontar, le dije desde afuera: Señor, estamos perdidos. Esto no tiene remedio. Hay que escapar. Dentro de unos momentos tendremos ya al enemigo aquí mismo. ¡Salga usted! No, me contestó, sin la más leve emoción, con la lentitud con que siempre ponía en sus palabras. El general Murguía reorganizará las tropas para rechazarnos. No salgo yo de aquí. Señor, imploré, salga usted antes de que sea tarde. No se movía del sillón, en el que reposaba ni un músculo de
presidente, el primer jefe, Carranza, iba erguido en su caballo, majestuoso, imperturbable, altivo y digno de su porte, aunque quizás adolorido en su corazón. Caminaba a la cabeza del corto grupo sin demostrar el más leve disgusto, el menor temor, ira o desconsuelo, callado, severo, como una bandera, como un símbolo. Ya más adelante del camino, se acordó con el presidente que en la primera convocación que tuviéramos del camino deberían abandonarnos el escuadrón del colegio militar. Así se le hizo saber a los comandantes del general Casillas, para que por más que por dar interés a la columna, tenía su origen en la parte moral del asunto. Podríamos considerarnos ya irremediablemente perdidos. En aquel momento podríamos ser alcanzados y ser abatidos o capturados. ¿Qué hacía falta ya que el escuadrón de valientes muchachos se sacrificara? El coronel Casillas no aceptaba la orden que se le transmitía. Se ofendía su honor de soldado digno, al considerar que se le mandaba retirar en el momento en que más útiles eran los servicios de los que mandaba. Su deber estaba precisamente allí, al lado del presidente, de la lealtad. Hay ocasiones en que no se deben obedecer ciertas órdenes, y esta era una de ellas. La orden del presidente era terminante. Debían irse. La señora noticia a todos los cadetes. Señales manifiestas de desobediencia se les observaba. No querían abandonar la columna. Llegamos a un pueblo llamado Totomoxtla. Casillas recibió el oficio verdaderamente conmovido. Sus ojos no aceptaban mirarnos. Movía los labios sin poder pronunciar palabras. Lo ahogaba la emoción. Bueno, formados frente a la enramada de los cadetes esperaban. Las jóvenes caras reflejaban amargura de carros. Acá en el fondo, sano y puro de sus corazones, todavía de niños, sentían la emoción intensa de abandonar el camino que les trazaron en la escuela. La hazaña de Chapultepec en 1847 iluminaba su fantasía. ¿Por qué nos echan? ¿Ya no nos quieren? ¿No servimos ya? ¡No queremos irnos! ¡Nuestro deber está aquí! La partida se dio. A unos minutos de la despedida, se tuvieron unos minutos, Casillas y sus muchachos, sombrero en mano, saludaban tocándonos. El señor Carranza saludaba con su mano derecha al señor militar. Nada decía al ver marchar a aquellos y otros muchachos. Hermosamente, continuamos nuestro triste camino, con el corazón cerrado, como si aquellos cadetes que se iban habían dejado algo de nuestra sangre. Algo que, si regresáramos, algo así como si regresáramos a un miedo resignado. Dicen que de la vista nace el amor. La intención de escuchar estos fragmentos consiste en que despertemos el interés de ustedes por completar, desde luego, la lectura de esta obra literaria que ponemos, desde luego, a su disposición. Hay una historia extraordinaria de conjunción en lo que ustedes ven como resultado de esta mesa de presentación editorial. En algún momento se descubrió o se volvió a descubrir un ejemplar, un libro ligeramente viejo, ligeramente despastado, pero muy interesante en su contenido. Y dos de los artífices de esta publicación son precisamente Enriqueta Cabrera y nuestro siguiente comentarista, que les diré que pues yo solamente visualizaba a Enriqueta Cabrera como la responsable de esta reedición de México Tlaxcalantongo, hasta que en una tarde, casi noche, la secretaria particular de la doctora Galeana me pidió que estableciera comunicación con Venustiano Carranza para que asistiera a la presentación del libro. Y yo me quedé impávido y
honrosamente acepté mis limitaciones y le dije a esa persona que si bien Madero tenía dotes espíritas, yo no podría de ninguna manera establecer contacto y menos comunicación telefónica con Venustiano Carranza. Bueno, ya se despejó el asunto y resulta que sí hay un Venustiano Carranza presente en la mesa, un descendiente de este gran personaje y bueno, también uno de los artífices que hace posible la reedición de este interesante libro. Daré lectura a la siguiente semblanza curricular. El ingeniero Venustiano Carranza Peniche es ingeniero industrial por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con un posgrado en planeación realizado en la ciudad de Delft, en Holanda. En el sector privado se ha desempeñado como ingeniero en cargos comerciales y de planeación. Es presidente fundador de la Asociación Civil México de Verdad, AC, dedicada al fomento y estructuración de la sociedad civil. Funge como asesor titular del Museo Casa de Carranza, custodiado por el INA, y es miembro de número del grupo cultural Pergaminos. Ha ofrecido conferencias sobre su ascendiente don Venustiano Carranza en diferentes etapas de su vida prerevolucionaria, revolucionaria y como presidente constitucional. Ha colaborado con artículos para las revistas Bicentenario del Instituto Mora y Armas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Asimismo, es coautor de la obra Venustiano Carranza, Vida y Obra, editado por la Cámara de Diputados en 2013, y autor del libro México de Verdad, el camino a la ciudadanodemocracia, Asociación México de Verdad, editado precisamente este año en 2008. Escucharemos a continuación la intervención del ingeniero Venustiano Carranza Peniche. Buenas noches, muy amables por estar aquí. Hagan extensiva el agradecimiento a la doctora Galeana. Estamos viviendo los últimos días de esta administración. Les voy a hacer un comentario, una confesión personal. Soy asiduo aquí del instituto, pero allí donde ustedes están sentados. Nunca había estado sentado de este lado. Sé que se siente estar allá, está uno más relajado, está uno más tranquilo, pero también estamos esperando que los que están acá hagan comentarios interesantes y espero hacer lo mismo para que no se vayan defraudados. O si no, voy a utilizar una frase de un coahuilense, Javier Arriola, que le escuché en una ocasión en una conferencia. Decía: si está muy aburrida mi conferencia, por favor levántense con mucho cuidado, no vayan a despertar al de junto. Yo les digo lo mismo. Entonces agilizaré la plática si veo que están cabeceando, si los veo con los ojos dormidos, porque estoy de este lado y sí lo puedo hacer. No voy a hablar de don Venustiano, no voy a hablar de mi abuelo. No porque no tenga tema, obviamente. El tema no me gusta, es la última parte, es la parte en que toca la muerte. Pero no es por eso, es porque voy a hablar hoy del autor, de Francisco. Lo voy a hablar con él. Nunca voy a utilizar la palabra general. Voy a hablar de Francisco Luis Urquizo Benavides como literato, como escritor. Porque es un hombre que debería estar desde el punto de vista de la literatura en una posición más sobresaliente que la que tiene actualmente. Posiblemente ustedes no lo ubiquen o no lo ubicaban antes de la presentación de este libro, posiblemente otros sí. Por eso es que decidí hablar del Francisco Urquizo, para poder entender el poder de esta obra. Cuando leí por primera ocasión este libro, conforme iba avanzando, me dije a mí mismo: algo tendré que hacer con esto, porque no puede quedarse nada más en una lectura. Y lo logré. El año pasado, en el Castillo de Chapultepec, organicé una lectura dramatizada, pero ahí no era conferencia, y toda la participación era una lectura dramatizada con alguna participación de algunos especialistas en Urquizo. Creo que eso
lo sembré bien, invité a algunos descendientes del constitucionalismo, entre ellos Enriqueta, y creo que floreció mi intención, porque era cierto, era un libro que yo tenía, prácticamente estaba despastado, estaba deshojando, y muchas personas me preguntaban, ¿dónde puedo conseguir este libro? Ya no se podía conseguir, ni siquiera en usado. Yo casi recorro permanentemente todas las librerías de usado en Donceles, donde encuentre una, y no había conseguido, nunca pude conseguir otro. Se lo comenté a Enriqueta, me dice, pues préstamelo. Hijo, ¿cómo te lo voy a prestar? Los libros no se prestan. Se lo presté casi con un pagaré de por medio, y afortunadamente me habla y me dice, ya hablé con la doctora Galeana y van a hacer una reedición. Fabuloso, una reedición, porque entonces ahora sí, toda la gente que quiera leer México Tlaxcalantongo lo podrá tener. Y es más, si ustedes entran al portal del INERM y se van a la biblioteca, lo pueden bajar digitalmente. No sé si lo han hecho, es una maravilla realmente. Felicitaciones al instituto. Bueno, no, me hubieran advertido. No, pero no más muchos otros más. Es parte de la labor realmente interesante. Hay gente que nos gusta tener los libros en la mano, pero para la gente que no tiene recursos, para la gente que está fuera del país, es una maravilla poder bajar esto y leer cualquier obra. No me refiero solamente a este título, hay una cantidad de títulos impresionante. Así que Enriqueta, gracias por tu participación, por eso estamos el día de hoy haciendo esta presentación. Después de la entrevista. También me hiciste una entrevista para un canal del Estado de México. Y gracias a ustedes, porque pese al frío yo pensé que no iban a venir, que iba a venir muy poca gente, y esperemos no defraudarlos, yo creo que no. Francisco Luis Urquizo Benavides, si yo dijera, bueno, ya doy por hecho que se entendió el momento histórico, ya doy por hecho que se entiende más o menos la calidad del libro, el contexto del libro, de qué trata los últimos 13 días del gobierno de Carranza. Para hablar de Urquizo, llega a mi mente la novela de la Revolución Mexicana. ¿Por qué? Porque les digo, ¿qué es Urquizo en el contexto de la literatura mexicana? Inmediatamente yo creo que llegan ustedes, si hablo novela de la Revolución Mexicana, ¿quién llega a nuestra mente? Mariano Azuela, definitivamente. Mariano Azuela, ¿quién llega? Martín Luis Guzmán. ¿Quién llega? Vasconcelos posiblemente, Ulises Croyo, La tormenta, el proconsulado, Martín Guzmán, La sombra del caudillo, El águila y la serpiente, y no llega Urquizo. Urquizo tarda mucho en llegar o no llega. No me refiero cronológicamente, sino a nuestra imaginaria. Y por eso es parte de lo que estamos haciendo esta promoción y divulgación. Porque no está atrás de ellos. La ventaja de Mariano Azuela es que publicó en 1915. O sea, estaba prácticamente la revolución, todavía llevamos a cabo cuando él ya estaba publicando los de abajo. Martín Luis Guzmán hizo El águila y la serpiente en 1929, 1928, La sombra del caudillo, y yo creo que la fuerza que tenía él, entre otras cosas, aparte de una gran pluma, lo polémico, esa polémica. De hecho, La sombra del caudillo, no sé si ya leyeron, pueden verla en cine actualmente, hay unos CDs que los venden. Estuvo enlatada, como se llama, estuvo guardada esa obra por lo polémico durante muchas décadas, porque no era el momento político para publicarlo. Entonces yo asocio parte de la polémica de los textos de Martín Luis Guzmán al empuje que tienen. Vasconcelos, pues qué decirlo, ¿verdad? Un hombre muy polémico, un hombre muy reconocido en todo lo que es el país, y también estaba prácticamente escribiendo cuando acababa de suceder todo. No es el caso de Urquizo. Urquizo empieza a escribir, ahorita hablaré lo primero que escribe, pero escribe sobre México y sobre los militares mexicanos, sobre la revolución, muchos años después. No por eso menos importante, pero puede ser una de las causas. Podríamos encontrar otras causas de ir de fondo, pero pues no es el tema de la reunión del día de hoy. Si me dijeran que escribió poco,
tampoco diría eso. Tiene más de 40 obras. ¿Y Juan Rulfo? ¿Cuántas obras escribió? Solamente 2. ¿Verdad? Entonces, simplemente son preguntas que que me estoy haciendo para por qué entender que Urquizo no tiene la fuerza que otros. ¿Porque fue carrancista? Pues también podría ser uno de los factores. Al carrancismo se le borró completamente entre 1920 y 1939-40. No se escribía una sola palabra de Carranza. De Emilio Carranza el aviador sí, pero no del constitucionalismo. Entonces, otros los factores que habría que tocar. Si digo, para poder, todos los que están aquí obviamente les gusta el tema histórico. Y escuchamos en familia, ay no, que nos enseñan la historia porque son únicamente fechas y únicamente lugares, y lo importante son los hechos. Son importantes, muy importantes las fechas para ubicarnos en la cronología, en el contexto. Si yo les digo que Urquizo nació, y se los hago que se lo aprendan, en 1891, no los vamos a aprender. Pero si les digo 1891, pero si les digo que menos de 20 años después, o sea, ubicándonos en 1911, se estaba ya enrolando como soldado raso, ya no se me va a olvidar que en 1891 nació Urquizo. Eso es lo importante. Entonces Urquizo, la familia de Urquizo conoció a los Madero, eran coahuilenses todos. Seguramente Urquizo de niño debe haber visto pasar a don Francisco Madero y a toda la familia, que era la familia más importante, no de Coahuila, podría decir una de las familias, me atrevería a decir a lo mejor de las más importantes de México. Los Madero tenían negocios en todo México y parte de Estados Unidos. Entonces, Francisco Luis Urquizo seguramente vio a don Francisco, y yo creo que es uno de los motivos, ahorita voy a decir el otro, por el cual él va y una vez ya que Madero había ganado, él se enrola como soldado raso en el regimiento de caballería. Caballería. Por ahí vi pasar una foto donde está sentado con su uniforme de caballería y con botas. Y hay una de las conferencias que se llama, tiene un título precioso de Urquizo, de la espada a la pluma. ¿Cuál es la única arma del ejército que tiene espada? El sable. Entonces, ahí no se nos olvidará nuevamente el hecho de que entonces Urquizo fue de caballería, ¿verdad? Si digo que nació en San Pedro de las Colonias, híjole, entonces ahí es donde nos deben enseñar la historia de niños con fechas y con lugares precisos. San Pedro de las Colonias, pues no me dice nada, ¿verdad? A menos que sean coahuilenses, no conozcan algo más. Pero si les digo que San Pedro de las Colonias es un municipio que colinda con Cuatro Ciénegas, caray, empiezo a hilar situaciones. Cuatro Ciénegas, ¿de dónde es Cuatro Ciénegas? ¿A quién le dicen el varón de Cuatro Ciénegas? ¿Verdad? Entonces, las familias de Urquizo y de Madero se conocían. De hecho, en 1893 hay una revuelta en la región coahuilense. Durante el 1893, ¿quién gobernaba en ese entonces? Porfirio Díaz. ¿Y qué pasaba con las revueltas de Porfirio Díaz? Eran aplastadas. ¿Por qué esta no la aplastaron? Porque era de clase media. Tanto la familia Carranza como la familia Urquizo, como otras familias salinas, eran gente que tenían ranchos. Ranchos no significa decir que eran abundantes. En Cuatro Ciénegas es prácticamente un desierto. Entonces el agua era importante. Y el gobernador de aquel entonces estaba dando el agua a las compañías internacionales. Entonces esos clasemedieros, empresarios clasemedieros, las de familiares, se reúnen para hacer una revuelta para el gobernador José María Garza Galán. Y eso seguramente, aunque tenía 2 años Urquizo, eso seguramente se enteró después. Entonces dicen que infancia es destino. Y con la mayor parte de los personajes de la historia de México podemos entender que infancia es destino. Yo creo que Madero, lo que Urquizo escuchaba en su mesa era esa rebelión y otras cosas más. Ya hablando de Urquizo como pequeño, ya en primaria, él decía que quería que lo mandaran al colegio militar. Desde chico tuvo una vocación militar, pero el padre también, que se llamaba
Francisco Urquizo, no lo quiso mandar a la Ciudad de México al Colegio Militar, lo mandó al Liceo Fournier, buscando que su carrera no fuera al militar. Y hay datos interesantes que empezó a ser mi periodiquito en primaria. Entonces, ¿cómo entender una vocación que quería ser militar y cómo entender a su vez que ya empieza a perfilar una vocación de las letras editorial? Pues no nos vayamos lejos. Como en primera instancia diríamos, no checa el militarismo con la literatura. Los invito a que recuerden el literato más grande de España. ¿Quién es? Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Y cómo le decían a Miguel de Cervantes Saavedra? El manco del Lepanto. ¿Y por qué? Nunca fue manco, porque no le quitaron la... No, está mal dicho, no es manco, simplemente tenía un problema de la mano izquierda y nunca se la cortaron, simplemente la tenía inmóvil. Pero militar, Miguel de Cervantes Saavedra, el mejor, es el hombre que ha hecho la obra más importante de la lengua española. O sea que no, Urquizo no fue el único. Sí es posible que se den ese paralelismo de la milicia y la gran obra literaria. De hecho, ya rascándole un poquito más, metiéndose en los dos personajes, hay muchos paralelismos. Los dos fueron en una época de su vida cobradores de impuestos, los dos fueron militares, los dos fueron hechos presos, los dos escaparon de prisión. Si estuviera alguna ocasión de platicar yo con Urquizo, le preguntaría, Francisco, ¿usted leyó la biografía de Miguel de Cervantes? No sé qué me contestaría, pero hay un paralelismo muy, muy, muy interesante. Ya cuando tendría que haber venido al Colegio Militar o a la Escuela Nacional Preparatoria, él va y se inscribe, repito, como soldado raso del ejército de Madero. Y le toca ni más ni menos el cuartelazo de la Ciudadela. Él era parte de un regimiento cuando sucede la Ciudadela. Eso es importante porque posteriormente hace la mejor obra que yo he leído de la Decena Trágica en cuanto a detalles. La de Urquizo se llama La Ciudadela quedó atrás. Da lujo y detalle de todos los movimientos, cómo llegaron y cómo se acercaron tanto a Palacio Nacional como a la Ciudadela. Él fue protagonismo. Es el mismo caso que México Tlaxcaltongo. No lo leyó, sino lo vivió y después lo narra con una pluma majestuosa. Ya una vez que viene la escena trágica, él, repito, estuvo en prisión porque era parte de las fuerzas federales. Se escapa y ¿a dónde creen que se va? Pues a su estado natal. Y ya en su estado natal, estamos hablando de 1913, ¿quién estaba en ese momento ya insurrecto? Entre comillas insurrecto, más bien. ¿Quién estaba haciendo valer que la Constitución, por eso es su nombre, constitucionalismo, que la violación de la Constitución hecha por Victoriano Huerta se hiciera efecto? Ya era su coterráneo, don Venustiano, que le llevaba 16 años, o no mucho más, no, a Urquizo le llevaba mucho más, perdón. Pues va y se acerca con ellos, se une y tiene un ascenso meteórico en el constitucionalismo. Empieza ahí se ve su capacidad organizativa, pero hay un paralelismo también dentro de la carrera militar en el constitucionalismo. Empieza a hacer manuales, empieza a hacer folletos militares, empieza a hacer organización y manuales para el ejército que en ese momento estaba pues, prácticamente en ciernes. Es importante eso porque nunca deja a lo largo tanto de su carrera militar dejar de estar relacionado, ahí no escribiendo, pero sí editando para el ejército constitucionalista. No me centro en el tema militar, simplemente hago énfasis que cuando Urquizo está en Tlaxcalantongo, hagamos nuevamente números. Ahora háganlos ustedes. ¿Cuándo nació Urquizo? Y estamos en 1920. Tiene menos de 30 años. Tiene 28 años. Si uno lo ve en las fotos, parece mucho mayor. Urquizo es un hombre corpulento, alto, bigote. Tranquilamente podríamos pensar que era 35, 40 años, pero no. Urquizo no llega a los 30 años cuando está viviendo, cuando está siendo parte
se llamaba en ese momento, él era prácticamente, no se llamaba el Estado Mayor, se llamaban supremos poderes. Los supremos poderes es lo que hoy equivale al Estado Mayor, y lo que se encargaba fundamentalmente él es de la custodia del presidente de la República. Esa es la función que tenía Urquizo en México, Tlaxcalantongo, y en esa parte final. Después de Tlaxcalantongo, a él y a todo el grupo cercano que se le llamó la columna de la legalidad, y después se les dijo la columna de la lealtad, porque realmente fueron muy pocos de todos los generales y militares que quedaron con Carranza. Los traen a la Ciudad de México, los meten en prisión en Santiago Tlatelolco, amenazados, muchos de ellos creían que iban a morir. Hay una amnistía, los dejan irse. ¿Y qué hace Urquizo? Urquizo se va a España, obviamente, se exilia porque estaba el gobierno obregonista. Entonces imagínense ustedes un muchacho de 29, 30 años que llega a España. Antes hace un recorrido por Europa. Es importante porque sus primeras ediciones ya hechas por él no son obviamente del tema militar, ni tienen nada que ver. Sus primeras ediciones hablan de lo que sucedía en la Europa central. Se acerca con un editor español y le dice que si quiere editarla. ¿Cuál era su sorpresa? Que siendo un mexicano desconocido, le editan su primera obra en 1922, y no le voy a decir que un éxito impresionante, pero se vende lo suficiente allá en España esta obra escrita por un mexicano. En aquel entonces, ¿cómo estaba España? ¿Cuál es el España al que llega Urquizo? Es una España de la monarquía de Alfonso XIII y inmediatamente una dictadura de Primo de Rivera. Y curiosamente empieza a haber golpes de Estado militaristas. Ha de haber dicho Urquizo, de Guatemala a Guatepeor, ahora estamos en España, porque estaba pasando lo mismo prácticamente en España de lo que había sucedido aquí. Sin embargo, él se olvida, da la página atrás de México y se pone a escribir, ahora sí, dedicado 100% a su obra literaria. Y no es suficiente saber qué escribió, sino que aquí está sentado a mi derecha Elías Salas Westphal, un especialista en Urquizo también, y lo escuché en una conferencia dada algunos años, y fue la que me abrió el interés verdaderamente literario a Urquizo. ¿Por qué? Porque a Elías le oí escuchar esta frase: para comprender a un escritor no hay necesidad, no solamente es importante leerlo, sino saber a quién leyó. ¿Ya? ¿Me explico? No es importante nada más que lea yo a Urquizo para entender a Urquizo. Tengo que entender a quién leyó Urquizo para ver quién influenció en él. Esa frase que dijiste, Elías, me dejó marcado y me llevó a meterme verdaderamente a la obra de Urquizo. Imagínense ustedes entonces, ahora sí, 1920, Urquizo en España. España histórica, desde el punto de vista de la literatura española, estaba entrando lo que le llaman la etapa de plata. ¿Por qué de plata? La etapa de oro de la literatura ya había sucedido bastantes siglos atrás. Y yo pondría en duda si de plata, porque los nombres de los escritores que estaban en ese momento, que habían escrito unos años antes y que seguramente estaba leyendo Urquizo, son impresionantes. A esa generación que había escrito en 98, pero que ya estaba, los libros estaban ya en todo su apogeo en ese momento en España, le llamaban la generación del 98, de 1898. ¿Por qué? Porque en 1898 España había perdido sus últimas colonias frente a una guerra de los Estados Unidos. Había perdido Puerto Rico, había perdido Guam, había perdido Cuba y había perdido aquella colonia que tenía en Oriente que llevaba el nombre de su rey Felipe, las Filipinas. Entonces, se llega a un momento, esos intelectuales que estaban escribiendo, que formaban parte de esa generación, tenían unas crisis de conciencia de lo que había perdido España para ese momento. Y cuando una persona está en crisis y tiene talento, saca lo mejor de sí.
Entonces, esa generación del 98 está formada, imagínense nada más, por Pío Baroja, José Martínez Ruiz Azorín, Ramiro de Metzao, complementado por Antonio Machado, Miguel de Unamuno, Ramón del Valle Inclán y algunos otros. Algunos incluyen a Jacinto de Benavente y también a un hombre que estuvo aquí en México entrevistando a mi abuelo y que posteriormente entrevistó a Obregón. Hizo unas entrevistas un poco burlonas, exageradamente burlonas, a Vicente Blasco Ibáñez. Tiene un libro aquí sobre el militarismo mexicano interesante. Pues imagínense esos monstruos de la literatura. Seguramente sería otra pregunta que yo le haría a Francisco Urquizo. ¿Verdaderamente leyó usted a estos hombres o simplemente fue capacidad de escribir? Yo creo que no, yo creo que los tuvo que haber leído. Pero también en 1920, ¿qué está pasando en Europa? Había terminado ya la Primera Guerra Mundial y la historia nos dice que se les llama los felices años 20. ¿Por qué? Querían olvidar la pesadilla de lo que había sido la guerra. La guerra, más de 9, 10 millones de muertos en Europa. Era impresionante. Querían olvidar esos horrores. El arte, si analizamos el arte, se vuelve frívolo. Empieza a haber una corriente hedonista. O sea, el hedonismo era simplemente vivir lo más significativo intensamente, porque querían olvidar todos los horrores de la guerra. Tratando de recuperar un optimismo y olvidarse de los aspectos históricos, sino vivir el momento. En ese España llega Urquizo a escribir. Y ahora sí, empieza a escribir y empieza a darse vuelo con la pluma. Y un último punto para que podamos entender el Urquizo de 1900, de los primeros 4 años que estuvo en España. Está en España un hombre clave, apenas formándose, apenas haciéndose en España, trabajaba en la Casa de México en España, Alfonso Reyes. No es Alfonso Reyes gran literato, apenas estaba formando. Pero imagínense ustedes las pláticas de Alfonso Reyes y Francisco L. Urquizo. Alfonso Reyes era hijo de Bernardo Reyes, aquel que mataron en la puerta del Palacio Nacional, para mí el hombre más fiel de don Porfirio Díaz. Nunca le dio la espalda a don Porfirio y por eso de hecho se volteó y regresó a México para combatir a Madero. Es un hombre muy cuestionado. La historia poco a poco le está reconociendo sus virtudes, pero por ser obviamente antimaderista, antirrevolucionario y porfirista, no se le valora. Bernardo Reyes es el formador del Monterrey que conocemos, el formador del Monterrey industrioso. Pues imagínense las charlas de Alfonso Reyes con Urquizo. Tenía mucho de qué platicar, pues él había vivido prácticamente la muerte. Posiblemente vio al padre de Alfonso Reyes muerto en el tirado en el zócalo de la capital mexicana. Pues esa era la España que vivió Urquizo. Sin embargo, pues yo creo que vivir no con muchos recursos, teniendo toda la familia aquí, Urquizo, eso no lo dicen las biografías, eso lo infiero yo, pues quería regresar a México. Pasa el obregonismo, los primeros 4 años de Obregón, entra a Calles y la pugna fuerte de Urquizo era con Obregón. Con Calles, aunque era opuesto, yo creo que manda a sondear el terreno y le dicen que era posible. Entonces Urquizo regresa a México a partir de 1900, ya con el gobierno de Calles. Recordemos, todavía había Obregón, pero hubo un lapso para después buscar su reelección después del gobierno de Calles. Obviamente, primer requisito que le piden a Francisco Luis Urquizo es que se dé de baja si es que del ejército, porque él se había ido con un puesto de general de brigada. Entonces lo primero que hacen, no vas a participar en el ejército, te vas a dar de baja si es que no te castigamos de deserción, podrían haberle argumentado. Entonces Urquizo regresa con un grado, sin grados del ejército, olvidándose de poder ejercer en el ejército. Ahí trabaja en algunas actividades de funcionario público, pero pasa el tiempo, se enfrían las aguas contra el carrancismo,
matan a Obregón y apliquemos una frase que dice: cuando pase frente a ti una oportunidad, debes de estar preparado para ello. Y vaya que si Urquizo estaba preparado, ¿pero para qué? Ya no para seguir escribiendo, sino para regresar al ejército. Ya se está gestando la Segunda Guerra Mundial. Repito, ya se habían enfriado mucho las aguas de la revolución, y el general Cárdenas lo invita nuevamente al ejército. Lo dan de alta, le reconocen su cargo inmediato, regresa como general brigadier y reinicia su carrera, una carrera exitosísima, una segunda etapa de la carrera exitosísima. Simplemente para que se imaginen, llegó hasta ser secretario de la Defensa Nacional. No me detengo en ello. Con eso prácticamente concluyo la parte militar y entro ya a la parte final. Urquizo produce más de 40 obras, poemas, ensayos, novelas, narraciones entre 1922 y 1900, yo calculo 65, 66, 67, porque muere en 68, no sé hasta qué edad escribió. Me llevo muy bien con su familia, les voy a preguntar hasta qué año estuvo escribiendo el general. Y su hijo Juan Manuel, que iba a estar aquí presente, pero por un problema de familia, un problema fuerte de una de sus hermanas, no pudo estar, iba a estar aquí toda la familia. Comenta en un libro que acaba de editar Juan Manuel Urquizo, el hijo, dice: ¿qué era eso que le había robado tantas horas? Se pregunta Juan Manuel: ¿qué era eso que me habían robado tantas horas con mi padre en mi infancia? Al llegar a mi casa y ver a mi padre siempre encerrado en su estudio escribiendo, yo no lo entendía de niño. Sin embargo, hoy me digo, valió la pena, porque por esas ausencias, miles de personas pueden escribir la obra de mi padre. Termino con un ejercicio que le llamo un taller literario. Los invito a que hagamos un taller literario de 2 minutos, en donde lo que quiero llegar es para que vean la capacidad de creatividad de Francisco Luis Urquizo. Levántense mañana y traten de escribir de la forma más poética los sueños que tuvieron. Traten de escribir los recuerdos que tuvieron y a ver a dónde llegan. Les voy a decir qué hizo Urquizo exactamente, cómo escribe Urquizo después de haberse un día levantado y escribir lo que soñó. Y dice lo siguiente: a mi mente acuden las escenas de aquellos históricos días de mayo de 1920, unas veces atropelladamente pugnando por salir al exterior en forma de palabras descriptivas, convincentes y justas, y otras con una pasmosidad inaudita, con una indecisión suprema, con una vaguedad parecida a los sueños imprecisos que preceden al despertar. A veces las imágenes son fustigantes, castigadoras, crueles, rápidas, como latigazos furibundos. En otras son torpes, indolentes, llenas del cansancio de la jornada, del polvo del camino, desfallecientes. El recuerdo de aquellos días aciagos se condensa en una imprecación que es en sí disparos de fusil, lamentos, maldiciones, cansancio, hastío, amargura, desengaño. Todo se envuelve en una nube densa, sombría, que para analizarla precisa fijarla con firmeza y recorrer toda ella desde el principio hasta el fin, día por día, hora por hora, e hilvanar después la narración precedente. Así pasan los días lentos, muy lentos, media un día entre uno y otro. Así escribe Urquizo sus recuerdos de un día. Espero que los minutos que ustedes invirtieron aquí los permitan salir tan motivado como cuando yo salgo y vengo a escuchar las conferencias. Muchas gracias y doy pie a al último fragmento de la lectura dramatizada, que es cuando la comitiva muy reducida, entre ellos Urquizo, entre ellos Cabrera, llegan a San Antonio de Tlaxcalantongo y se encuentran con una tremenda lluvia,
y escuchemos lo que sucede. Serían las 5 de la tarde cuando llegamos a Tlaxcalatón, pequeña ranchería compuesta de 15 o 20 casuchas de paja y ramas secas. La lluvia había arreciado, todos nos cubríamos con mangas e impermeables. El conjunto presentaba un aspecto más que extraño, lúgubre. Parecíamos un ejército de fantasmas. El presidente parecía contrariado, nervioso, cosa extraña en él. Se sentó en el marco de la puerta, casi en el suelo, y llamó a Mario Méndez, director general de Telégrafos, y ordenó que buscara alguna casa con piso de madera para pasar la noche. Regresó Méndez, indicando que no había una sola casa con esas características. El presidente hizo un gesto de disgusto y se resignó a pasar allí la noche. Ya dentro de Tlaxcala, el licenciado Aguirre Delgado, Berlanga y el señor Carranza conversaban dramáticamente. Licenciado, repetiré las palabras de Miguel Miramón: Dios nos libre de las próximas 24 horas, dijo don Venustiano. Pregunté al señor presidente si tenía algo que ordenarme y me contestó: nada, que me retirara a descansar. La noche estaba oscurísima, llovía copiosamente y el relámpago incesante mezclándose con el estruendo de la tempestad que se cernía sobre nosotros, amontonados todos en el centro del cobertizo. Poco a poco fuésenos cerrando los ojos y empezándonos a vencer el sueño. En cierto momento desperté, y cuán no sería mi sorpresa al oír fuego de fusilería, silbar de balas, gritos y blasfemias. Súbitamente desperté del todo y en el acto me incorporé. Moví con el pie a mis compañeros que todavía dormían y les dije: ¡a ensillar! ¡A prisa! ¡Pronto! Empuñé una de mis pistolas, ya en perfecto dominio de mí, y busqué con la vista los lugares en que se podía combatir para tomar una posición. La casa del presidente estaba cercada completamente y el tiroteo era espantoso. Los fogonazos se cruzaban en todas direcciones y los gritos y blasfemias de los asaltantes ensordecían. Horas después, una angustia más grande que nuestros sufrimientos y nuestras penalidades corporales se apoderó de nosotros. Desgraciadamente, era bien cierto que había muerto el señor Carranza. Todo había terminado. Aquel hombre sin igual, aquel hombre cumbre, se había derrumbado al terremoto de la traición. Aquel hombre fuerte, bueno, valiente, enérgico, había caído para siempre. Con él morían nuestras ilusiones, nuestro ideal, nuestra carrera. Desde hoy ya éramos huérfanos. Faltábamos de nuestro padre que nos diera el consejo oportuno, nuestro jefe que nos condujera por el camino del bien o de la victoria, a través del encarnecido malo de las ambiciones. Pobre familia de Leda, abandonada y en la miseria, pobres de nosotros, pobre país. Llegamos los tres hasta donde se encontraba Pedro. Parecía que el señor Carranza dormía tranquilamente, ni una contracción de dolor, ni un gesto de espanto, ni la tristeza se reflejaba en su rostro, a pesar de haber caído traicionado y abandonado de todos los que le fueron sus subordinados amigos. Expresaba la tranquilidad de los justos, de los que habían cumplido con su misión en la tierra, de los mártires que mueren por su fe, con la satisfacción dibujada en los labios, perdonando a todos, a amigos que lo abandonaron y a enemigos que lo traicionaron, y ya caído se cebaron en él. Agradecemos al ingeniero Venustiano Carranza Peniche su valiosa y muy interesante participación. Daremos la palabra una vez más para un comentario a Enriqueta Cabrera. Adelante, Enriqueta. Un comentario breve. Asesinado Carranza,
Luis Cabrera salió por las barrancas. Él conocía muy bien la Sierra de Puebla, había nacido en Zacatlán de las Manzanas, había vivido ahí toda su niñez y siendo adolescente, poco antes de ser adulto. Salió y llegó casi por milagro a la Ciudad de México. Al día siguiente escribió una carta a Excelsior, al director de Excelsior, pidiéndole que publicara lo que él llamaría la herencia de Carranza en entregas diarias. Estaba escondido porque obviamente era buscado por Obregón. Estaba escondido y inició la entrega día tras día de la herencia de Carranza. En la carta que le escribe al director de Excelsior, le dice que ha escogido ese diario porque es el que más severamente ha tratado a Carranza y que esto tenía que publicarlo porque es una forma de que se entienda mejor que no es un asunto partidista, digamos, sino que él está buscando que se conozca realmente lo que fue la herencia de Carranza. Sin un solo documento, sin un solo papel, solo con su pluma, inicia a escribir la herencia de Carranza. Solo una persona sabía dónde estaba, solo una persona que era una mujer que era cocinera y que le llevaba todos los días la comida y recogía el texto de la herencia de Carranza para llevarlo a Excelsior. Obregón nunca supo dónde estaba Luis Cabrera, pero sí pudo leer todos los días en Excelsior lo que escribía sobre Carranza, sobre la trayectoria y sobre su legado a México en cuestiones de política pública, de política de Estado y de convicción revolucionaria, social y civil. Esa es la herencia de Carranza, que por cierto también está publicada por el INER. Después de esto publicó el libro. Muchas gracias.